¿A qué me refiero con esto? Tengo acá una parte del modelo, luego lo voy a ampliar. Tengo una parte del modelo muy simple, creo que todos, espero que todos los que están en la charla sepan lo que es una dimensión y un hecho. Sí. Dicho muy vagamente, una dimensión son los filtros, son las tablas que nos permiten filtrar, que tienen características del hecho, que el hecho viene a ser el proceso que yo voy a evaluar. ¿Sí? El proceso pueden ser ventas, pueden ser objetivos, pueden ser budget, pueden ser compras. Son tablas que generalmente tienen un montón de filas, si son las más largas del modelo, porque en cualquier organización, yo, por ejemplo, si trabajo en finanzas, voy a querer analizar tablas de ventas o tablas de libro diario, o si trabajo en producción, voy a tener una tabla con la producción diaria. Fíjense que todas las tablas de hechos tienen muchas filas, tienen fechas, es como algo, o sea, una transacción que diariamente o mensualmente sucede y eso me genera filas. Como las dimensiones, no, las dimensiones son tablas que me permiten filtrar al hecho, filtrar a ese proceso. ¿Por qué estoy explicando esto si las sesiones de DAX? Siempre que hablo de DAX vuelvo a modelo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hablar ahora a continuación es de los contextos de evaluación, que son el contexto de fila y el contexto de filtro. Ujú. En DAX hay dos operaciones, hay muchas más operaciones, pero hay dos operaciones básicas que hacemos, que son las columnas calculadas y las medidas. Cuando hablamos de columna calculada, que esto es lo que más se parece a Excel, ¿sí? Que las columnas sí, que quien sepa Excel puede venir a DAX y hacer columnas, van a ver que es muy parecido, pero cuando hablamos de columnas, siempre estamos hablando de una manera de agregar filtros al modelo, por lo cual casi siempre intentamos generar columnas en las dimensiones. Yo voy a Ujú. intentar evitar hacer una columna en ventas. ¿Por qué? Porque la tabla de ventas tiene 2 millones de filas. Y si yo agrego una columna, estoy generando, esto va a tener un muy mal rendimiento, porque voy a generar 2 millones de celdas más. Y esto va a hacer que mi modelo sea más pesado, que sea más lento. Y no es de la manera que se trabaja. ¿Sí? La recomendación, y yo soy muy teórica en esto, y recomiendo que sigan un proceso, sino que intenten directamente entrar a generar métricas, sino que hay que ser muy procedimental en la generación de proyectos, que las columnas siempre se generen en las dimensiones. ¿Sí? Por ejemplo, acá un ejemplo muy fácil de una columna es, tengo una tabla de fecha, la voy a ordenar, donde yo tenía el mes, la semana y el número de mes. Si yo quiero agregar el año, simplemente esta fórmula es year to date, y lo que me va a devolver es el año de la fecha. ¿Sí? En este caso la tabla se llama date, la columna se llama date, por eso se escribe de esta manera. Pero fíjense que lo que quiero que quede de este ejemplo es que cuando generamos columnas calculadas estamos en un contexto de fila. Esto para mí es la clave, entender contexto de fila y de filtro. Cuando hablamos de columna, asociado 100% a contexto de fila. ¿Por qué? Porque cualquier fórmula que yo escriba acá se va a replicar fila a fila en toda la tabla. Esto significa que para acá, para la primera fila, Power BI va a decir, vale, el año de esta fecha es 2019. Para la segunda fila va a ir a buscar la segunda fila y nos va a traer el año. Cuando llega el 2020 se va a fijar en esta fila y va a traer el 2020. Eso significa contexto de fila, que la evaluación de DAX se da fila a fila en un contexto, en una tabla. ¿Sí? Lo mismo acá en Quarter. Lo que hago es simplemente una Q concatenada con el cuarto de la fecha. Pero fíjense que esto, si lo vemos comparado con Excel, la única diferencia es que en Excel, yo en vez de hacer una fórmula genérica que vaya fila a fila calculando, en Excel yo hablo, digamos, de celdas. Yo digo A4, voy para abajo, pero es la misma la lógica. Excel tiene un contexto de fila cuando trabajamos con tablas. Si hay dudas, me pueden ir comentando un poco por el chat, sin problema. Sí, O tú, de las si cosas que he tienes. comentado antes, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento, sí. Vale, entonces, de nuevo, contexto de fila se relaciona con, perdón, columnas calculadas las relacionamos Ujú. con contextos de fila y a nivel de modelo las relacionamos con las dimensiones. A nivel visual, ¿con qué las relacionamos? Con filtros. Yo genero columnas cuando quiero agregar filtros en una visual. Si no, no voy a generar columnas. Por Ujú. ejemplo, yo acá tengo el año y el cuarto como un filtro. Estos son filtros de mi modelo. Ujú. O también, si yo lo quiero tener, esto es una matriz, si yo en la matriz quiero poner cosas en filas, o campos en filas o en columnas. En esos casos, solamente en esos casos voy a generar columnas calculadas. Caso contrario, si yo quiero poner algo en valores, ¿sí? Yo tengo acá, estoy trabajando solo con matrices, pero si yo quiero poner algo en valores de una matriz, o en valores de una gráfica de barra, o en valores de cualquier tipo de visualización, vamos a trabajar con medidas, que es algo totalmente diferente, que tiene una lógica muy diferente. ¿Qué Ujú. lógica tienen las medidas?
La lógica es que no trabajan en un contexto de fila. Fíjense que yo acá tengo una tabla, yo siempre recomiendo hacer tablas de medidas para una cuestión de orden. Ujú. Fíjense que acá tengo un montón de fórmulas, pero si yo voy a la tabla de medidas, esa tabla está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque las medidas no se calculan como la columna que me da un resultado a nivel de fila. Yo acá tengo el resultado específico fila a fila. En cambio, en la medida yo no tengo resultados, la tengo vacía. ¿Por Ujú. qué? Porque las medidas decimos que de alguna manera se calculan en el aire, se calculan al momento de usarlas en una visual, ¿sí? Eso, por ejemplo, eso es uno de los conceptos más difíciles para explicar o para entender o para las dos cosas. Exactamente. Y acá es donde me quiero detener cuando decimos esto de la complejidad o esto que hablabas antes de no recuerdo la palabra que usaste, lo abstracto que puede llegar a ser Lo DAX. abstracto, sí. Pero en realidad vamos a analizar una medida muy fácil. Creo que todos saben que, por ejemplo, en este caso tengo una medida que es suma de ventas. Es Ujú. 6 es la tabla, 6 es la columna. Y esta medida lo único que está haciendo es una suma de una columna, ¿sí? Ujú. ¿Por qué lo hacemos así? Porque también todos sabrán que podemos usar la columna directamente, pero traten desde el principio acostumbrarse a cualquier valor que voy a poner cualquier campo que voy a poner en valores, sí o sí tiene que ser una medida. Es una cuestión de buenas prácticas y que Ujú. luego vamos a ver que cuando seguimos haciendo métricas más complejas, eso nos da mucha facilidad en la escritura. Pero vamos a analizar cómo trabaja esta medida. Por ejemplo, la suma de ventas, ¿sí? Yo cuando la pongo acá en la parte de ventas, veo que acá me da valores distintos. Pero fíjense que acá los valores que me da la medida van cambiando. O sea, no tiene un valor como la columna que tenía Ujú. valores. Sí. La medida tiene valores que van cambiando en función de los filtros. ¿Qué son los filtros? ¿Por qué decimos que tiene un contexto de filtro? Los filtros son los que vemos acá en pantalla, o sea, se entienden en la visual. Yo no entiendo el contexto de filtro en la parte de modelo o en la parte de datos. La entiendo recién acá. Yo digo que este valor, 263.839.000.839, es la venta, es la medida ventas con el filtro de year igual 2019. Ujú. ¿Y qué significa esto? Para entenderlo tengo que entender el modelo. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá tengo un filtro, si volvemos a lo que tiene la tabla, estos tres campos vienen de la tabla date. Y si yo Ujú. vengo a la tabla, al modelo, veo que date se relaciona con 6, o sea, las relaciones tienen un campo, ¿no? Ujú. Ese Sí. campo es date. Entonces, ¿por qué acá ventas me devuelve este valor? Porque en realidad, acá en la tabla de date se está filtrando el año igual 2019, este año está filtrando a 365 días, ¿sí? Lo que está haciendo dentro del modelo es esto, filtro year igual 2019. Tengo 365 filas filtradas, Ujú. ¿sí? Que es este campo que es el que está en la relación. Entonces, Ujú. si yo vuelvo al modelo, esas 365 filas yo digo que están viajando a la tabla de ventas y la están filtrando. Una vez que ese filtro se aplica, DAX viene a la columna de 6 y la suma. Ese es el resultado que yo veo acá, Ujú. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esto? Un ejemplo más. En esto pasa lo mismo, pero en este caso hay dos filtros, Q1 y 2019, por lo cual, ¿qué hace DAX? Viene a la tabla, filtra 2019, filtra Q1. En este caso se van a filtrar solo 90 filas y estas 90 filas son las que viajan, filtran hacia esas fechas y Ujú. DAX lo que hace es sumar 6 y me devuelve este otro resultado. Eso es el contexto muy sencillamente explicado de lo que es un contexto de filtro. Si yo Ujú. agrego filtros, por ejemplo, este class name, podemos ver que viene de la tabla de productos. Si yo agrego que sea igual a deluxe, los números van a cambiar. ¿Por qué? Porque a su vez, antes de sumar esa columna que era 6, se está aplicando un filtro en producto. Es decir, en producto se está filtrando class name igual a este. Entonces, estos tres product key también están viajando por esta relación y me están filtrando aún más a 6, Ujú. ¿sí? Ese resultado es el que voy a encontrar en estos valores. Pero siempre hay que pensar en eso, no hay que pensar tanto la medida en sí con la fórmula, sino que hay que ir uno a uno viendo cuáles son los filtros que me están repercutiendo en mi medida, ¿sí? Por lo cual, esto es lo primero que quería mostrarles, ¿sí? Cómo el contexto de filtro, de filtro, sí, son todos los filtros que se pueden aplicar en una visual. Ujú. Recién cuando entendemos los filtros con relación al modelo, podemos entender los números, los resultados que tenemos en las medidas.